darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste allá en la cruz por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida para agradarte solo a ti, y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha perdonado. Adiós y a la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Buenas tardes, hermanos. Vengo hoy para compartir con ustedes 2 de Samuel capítulo 3 y 4, donde habla acerca de los hijos de David y Joab mata a Abner. Les invitamos para poder tener una oración inicial antes de compartir la palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos leer, reflexionar tu palabra y a través de ella tener una iluminación para poder conocer experiencias, la vida de hombres y mujeres en la palabra que nos muestran ejemplos de virtudes, de decisiones positivas, pero también decisiones negativas. Y a través de esto podemos aprender de ellos para poder crecer, para poder enfocarnos en ti también. Gracias por esta palabra, gracias porque esto nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar y guiar en nuestro caminar contigo. Gracias, Señor. Entregamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces, ahí ustedes pueden buscar 2 de Samuel, capítulo 3 y 4. Vamos a comenzar entonces, capítulo 3, versículo 1, pongan atención, cómo comienza este capítulo y donde dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Primeramente se detalla que fue una larga guerra. Desde que murió Saúl y Jonatán, se detalla que pudo haber sido 2 años o más, referencia al reinado de Isboset en las tribus de Israel que no eran Judá, que era el hijo de Saúl que estaba reinando en ese momento. Y en paralelo a la casa de David que estaba reinando en Judá. La guerra dice que era entre la casa de Saúl y la casa de David. Es interesante cómo se muestran las partes del conflicto.
no como la tribu de Judá contra las tribus de Israel. Esto se había transformado en una batalla política y de intereses personales. La palabra puede haber detallado de esta manera por esta razón. Siendo que Dios ya había ungido a David como el siguiente rey, igualmente hubo una serie de conflictos que hicieron que David llegara al trono de manera gradual. Veamos del versículo 2 al versículo 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita, su segundo Kiliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Aquí se detalla a David y sus esposas e hijos. Hay unos puntos importantes a destacar. Dios no aprobó la poligamia. Esto era una costumbre cultural que siempre trajo dolor a las familias que lo practicaban. Tenemos el ejemplo de Abraham y su hijo Ismael. Cómo fue, cierto, este adelanto de una promesa que Dios tenía para Abraham, pero humanamente quisieron hacer un adelanto a través de una concepción fuera de este matrimonio primordial que tenía David con Sarai. Salomón y sus numerosas mujeres, cómo se desvió el corazón de Salomón frente a las influencias que recibió a través de sus esposas. Se genera división, envidias, disputas, principalmente afectaba la idolatría cuando las esposas adoraban a otros dioses. Y aquí también es importante destacar, Dios creó a Adán y Eva. Y el matrimonio, la primera institución formada en el mundo, fue de un hombre y una mujer. Y eso es importante también tenerlo presente porque aún hoy en día existen lugares en donde se puede avalar la poligamia. Y el Señor creó la familia con esa exclusividad. En el contexto de esa época, los matrimonios también eran pactos políticos. Justamente en estos versículos se detalla, por ejemplo, a Maaca, madre de Absalón, quien no era israelita. Sabemos, cierto, que el Señor siempre estableció que el pueblo de Israel, el pueblo escogido en ese momento, fuera unido y fuera enlazado solo entre ellos, debido a la desviación que tenía el corazón de los otros pueblos. Sabemos que también Dios tuvo misericordia frente a otros pueblos, pero en este sentido, sí, Dios solicitaba que fueran personas del pueblo de Dios. Y ahí claramente está el riesgo de que si es una persona fuera del pueblo de Dios, iba a adorar a otros dioses. Por esto también es que David podía haber tenido esto como una estrategia para ganar territorios o adeptos. Y en este sentido, David lamentablemente no estaba colocando su confianza en Dios. Luego, en los versículos siguientes se menciona a un personaje también mencionado antes, que se ha mencionado en otros capítulos, Abner, quien fue líder militar de Saúl, y ahora es líder en el gobierno de resistencia de Is-Boset. Versículos 6 hasta el 8. Pueden seguirnos en la lectura. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boset. Y ahí podríamos seguir leyendo, pero le podemos dejar a usted en su casa que pueda seguir leyendo. Ahí hay un detalle de cómo Abner se indigna con Is-Boset, ¿sí? Le recrimina y le dice: ¿por qué te atreves a recriminarme algo? ¿Sí? Is-Boset obviamente se sintió pasado a llevar. Y Abner había colocado a Is-Boset como rey, sabiendo que el próximo sucesor sería David. Sabiéndolo, pero igualmente hizo un acto de rebeldía.
La palabra menciona que Abner tomó a Rispa. En otras traducciones dice que fornicó con ella, es decir, tuvo relaciones sexuales con una mujer que fue esposa de Saúl. Y esto era una clara muestra, y también en otras culturas también se veía que es una clara muestra de que Abner literalmente deseaba el trono, deseaba el poder de la casa de Saúl. Entonces, esto le molestó mucho a Isboset, por lo cual discute y le recrimina. Pero Abner le dice, en otras palabras, Isboset, debieses estar agradecido que yo no te entrego a David, porque de David es el trono. Sin embargo, yo te estoy protegiendo. Esa era la postura de Abner. Pensando Abner que estaba haciendo algo muy heroico. Ahora leamos el versículo 12. Dice, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es esta tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti, a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. David pone una condición para esta alianza. Primeramente quiere hacer una alianza con este militar llamado Abner y pide a su esposa Mical, quien le fue arrebatada por Saúl. Recordemos que Mical era la hija de Saúl, por lo cual David podría desear estar con ella más por razones políticas que sentimentales, para ganar adeptos en las tribus de Israel que él todavía no gobernaba. Si vemos el contexto que muestra la palabra, Mical tenía un esposo llamado Paltiel. Ahí ustedes pueden ver el versículo 15 en detalle. Detalla que él la siguió y lloró por perderla. Esto sin duda refleja un acto egoísta, sin criterio. David tenía muchas mujeres. Y Abner e Isboset participaron en este hecho de separar a un hombre de su mujer por esta negociación que tuvo David con estos hombres. Abner, el rebelde que toma las tribus de Israel, venía como un gran diplomático a conversar con David. Antes de ver esta escena, hagamos esta pregunta. ¿David tenía claro su rol como ungido de Dios? Como el que estaba ungido por Dios para ser rey. ¿Tenía claro su rol? ¿O estaba tratando de hacer acciones humanas para poder llegar a tener el puesto de rey de Israel? Leamos los versículos 20 y 21. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan pacto contigo y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. En otras palabras, Abner, ¿qué es lo que ha dicho con su mensaje? Tranquilo, David, yo, el gran Abner, tengo todo el control, porque por mi mano tú vas a ser rey. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué sucede? ¿Entendemos la intención de Abner? ¿Entendemos realmente la intención de Abner? ¿Cómo se apropia de un rol que no le corresponde? Venía con una escolta de 20 hombres. ¿Alguien va a hacer una negociación amistosa con una escolta de 20 hombres? Nos da para pensar. Y le recibían con banquete. Se aprovecha de su posición de poder. Y la codicia le lleva a traicionar a Isboset, quien era, cierto, con quien estaba reinando en las otras tribus de Israel. Aún así, David confió y temió al hombre en vez de temer al Señor. Esto nos puede dar una gran lección, hermanos, que nosotros debemos confiar en Dios. Para toda acción que hagamos, confiemos en el Señor. Si Él tiene una respuesta, muchas veces nosotros queremos apurar las respuestas, pero el Señor tiene las respuestas. La palabra además enfatiza que Abner se fue en paz, como dice al final del versículo 21, y el versículo 22 lo vuelve a recalcar.
David no le enjuició y la palabra lo quiere destacar. Si pensamos que el conflicto llegaría solo aquí, esto continúa. Versículos del 24 al 27. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Joab, recordemos que Joab era el líder militar del ejército de David. Y él llegó a preguntarle a David, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Te está espiando, le dicen otras palabras. Y sabiendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab, un líder militar de David, supo que Abner había hecho una alianza, y además, para más remate, se fue en paz. Esto le molestó, pues también deseaba venganza por la muerte de su hermano, pues Abner lo asesinó en batalla. Esto se puede ver registrado en capítulos anteriores. Ambos eran militares y Abner era un hombre de guerra que había ido con una escolta. ¿Por qué se confió tanto para reunirse a solas con Joab, un hombre que deseaba venganza con él? Si vemos el lugar donde estaban reunidos, esto era en Hebrón, como detalla, y ahí ustedes lo pueden ver en su estudio personal, Josué 27, números 35, Deuteronomio 19, era una ciudad de refugio. Hebrón era una ciudad de refugio, donde principalmente se protegía a los asesinos que aún no habían sido enjuiciados y por la razón de que muchas veces se llevaba a juicio sobre todo por razones de asesinatos que no tenían intencionalidad, como un accidente. Era un lugar donde estaba prohibido asesinar a alguien, en base a la ley del Señor entregada a Moisés. Y ahí, exactamente en ese mismo lugar, ocurrió este asesinato. Más adelante vemos que David maldijo a Joab por su asesinato y se desentendió de esto, es decir, no tomó parte alguna de los hechos. David dijo, que quede claro que aquí yo no tengo nada que ver. Sí, lo pueden leer en la palabra y ahí obviamente lo dice de otra manera, pero tomemos conciencia, ¿David tendrá que ver en este acto? ¿Tiene que ver en esto? ¿David mandó llamar a Abner? ¿David fue el que hizo una alianza con Abner, un pacto con él? Siendo que Abner estaba en rebeldía, ¿David tiene que ver? David cometió errores, tal como nosotros. En este caso, vemos que en la historia de David, él buscó poder e influencia por medio de sus esposas, fueran o no del pueblo de Dios. También le quitó la esposa a un hombre que la amaba como parte de un acuerdo político y reconoció a Abner como un líder político y militar, siendo que era un rebelde que tenía control de las tribus de Israel y se atribuyó derechos del rey mostrando codicia de poder. En síntesis, vemos la maldad humana producto de no confiar en Dios. Más adelante, detalla el desenlace de Isboset. Le invitamos a que usted pueda leerlo en su lectura personal, para ver un hecho clave en la coronación definitiva de David en todo Israel. Dentro de estos hechos, David dio gracias a Dios por su providencia, porque su mano siempre estuvo allí a pesar de sus errores y las faltas que cometemos como seres humanos. David fue nombrado un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo muchas fallas y aún así Dios le amó, Dios le respaldó. Sin embargo, así como David también tuvo estas decisiones, estos errores y este respaldo del Señor, debemos recordar que todo pecado tiene consecuencias.
La palabra muestra estos hechos de pecado como un anticipo de los problemas que David iba a tener, tanto en su reino como también en su familia. Sin embargo, Dios le usó como una imagen de la que debemos aprender para enfocarnos en la persona que ha podido vencer todo pecado. La raíz de David, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesús vino a completar esta obra perfecta de reinado, vino a establecer un reino en obediencia y confianza plena en Dios. No avalando el pecado, sino limpiándonos de toda maldad. Él vino a esta tierra a establecer su reino y pronto volverá en gloria y majestad. El Señor Jesús también fue ungido por Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de siervo. Hace poco estuvimos en Semana Santa y pudimos revivir y recordar este proceso de dolor que vivió el Señor, lo cual lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo. Nuestro Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él nos enseña sobre humildad, Él nos enseña sobre mansedumbre y nos guía a una revolución como hijos de Dios. En este contraste, como a veces hemos hablado del primer Adán y el segundo Adán, aquí podemos hablar de David y la raíz de David. El Señor Jesús vino a hacer una liberación total. Nosotros podemos aprender de la historia de la vida del rey David, cómo el hombre trata de llegar hacia el Señor y comete errores. Y así nosotros podemos llegar a perseverar en el camino del Señor. Gracias a Dios que tenemos al Rey de Reyes, al Señor Jesús, que vino a establecer su reino y pronto va a volver. Entonces la pregunta ahora es, ¿estamos listos para recibir a Jesús como Rey en nuestra vida? ¿Estamos listos para recibir ese reinado de Él en nuestro corazón, para que podamos confiar en Él, para que no apresuremos procesos, para que podamos realmente descansar en su provisión, en su providencia, para que Él vaya concretando las acciones? Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estas historias pueden darnos ejemplos, porque estas historias pueden enseñarnos, porque podemos llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Guía a cada persona que esté en este momento compartiendo la palabra junto a nosotros, para que ellos puedan tener en sus experiencias de vida un momento en donde puedan tomar conciencia de la confianza en ti, que ellos puedan confiar y entregar cada proceso de su vida. Le pedimos para que usted pueda ser el Rey en nuestra vida, para que usted pueda ser gobernando nuestras decisiones, gobernando nuestro quehacer. Gracias, Señor. Ayúdanos y guíanos para que nos libres del pecado, para que podamos perseverar en tu palabra, para que podamos perseverar en tu presencia. Lo entregamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga en esta nueva semana.